Saludos y bienvenidos a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Y adivinen quién está de vuelta. El maestro Juan Jiménez. Ahorita no lo reconocen porque está disfrazado, está caracterizado. Pero está de vuelta. ¿Cómo estás, maestro Juan Jiménez? Pues muy contenta de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien, vamos correcto. Excelente. Oye, pues te invité básicamente este día para que nos hables acerca de los orígenes en esta época, en esta temporada, ¿no? Por eso los dos andamos así medio raros. Disfrazado. Sí, disfrazados, ¿no? Para que nos expliques también de dónde viene todo esto, toda esta costumbre, toda esta tradiciones. En México, pues estamos en México, acostumbramos a poner nuestro altar de muertos, poner nuestras ofrendas, hacerle comida a nuestros seres queridos que ya no están, etcétera. En el norte del país, creo que ni lo conocen. Lo que ellos hacen es el Halloween, igual se disfrazan y piden Sí, sí, lo hago. dulces, bla, bla, ¿no? Pero hay como una coincidencia, básicamente en muchos países, no sé si en todo el mundo, hay una coincidencia en estas fechas donde ahí está como costumbre de lo que viene siendo los espantos, los muertos, los fantasmas. Entonces, maestro, platícanos, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge, tanto en México como en el mundo? No, de entrada tenemos que partir de un principio. Son distintas tradiciones que un día fueron mezcladas a la fuerza. No se les preguntó si querían o no. Son tradiciones completamente distintas, disímbolas entre sí, que un día aparecieron. ¿Cuál es la más vieja? Bueno, parece ser que la más vieja es la prehispánica. Si partimos del principio de que por ahí así del año 1325 los mexicas llegan a la zona del altiplano, lo que hoy llamamos la Ciudad de México, este grupo establece un sistema distinto sobre culto a los muertos. De entrada hay que partir que este es un sistema que tiene que ver con el calendario, pero no el calendario gregoriano que usamos, sino recordemos que los prehispánicos tenían dos tipos de calendarios. El primer calendario era solar y el segundo era lunar. Dentro del calendario solar, la cuenta de los días, el Tonalpohualli, eh, ahí se establecían una serie de medidas de cuenta de los días. Y en el otro calendario, el calendario agrícola o lunar, que era el Shupowali, es el que se dedicaba a la cuestión de las fiestas, las tradiciones y los horóscopos. Es aquí, en este segundo calendario, el calendario lunar, en donde vamos a ubicar el inicio de lo que sería lo más parecido a la fiesta de Día de Muertos. Los prehispánicos hacían un sistema en donde su calendario estaba compuesto por 18 meses del calendario lunar, por supuesto. Y de estos 18 meses, cada uno tenía una fiesta central. Cada mes duraba 20 días. Y en estos 20 días había una fiesta en cada mes y cada fiesta era, digamos, la fundamental. No había, digamos, tres fiestas en tal mes o tal otro, sino era una sola central. El Día de Muertos en el mundo prehispánico podemos dividirlo en dos grandes meses y los dos están continuados unos con otro. El mes Tlashoshimaco es en donde podemos ver el primer aviso de lo que será el culto a los muertos. ¿Por qué lo podemos ver ahí? Porque eh, eh, los ritos que se hacen aquí son continuación del siguiente mes. Y en este mes, el segundo de ellos, que se llama Xocolhuetzi o Huey Xocolhuetzi, en este mes vamos a encontrar la verdadera fiesta de Día de Muertos. La primera, Tlashoshimaco, solamente es una fiesta menor, como se le llama. Y en esta fiesta menor
como continuación hacia la gran fiesta, nosotros en el mundo de hoy resumimos el Día de Muertos en dos, en 1 y 2 de noviembre, pero en el mundo prehispánico cada fiesta dura 20 días. Resultado, entonces, lo de nosotros es simple y sencillamente una concreción de los rituales que se solían hacer en un mes, o sea, 20 días, en uno solo. Tlaxochimaco entonces es el primer mes en donde ocurre el comienzo de la fiesta. Lo que se hace es ir al bosque de Chapultepec, se tomaba un tronco grande, o xocotl, como le llaman ellos, se toma ese tronco, se pela y se lleva al templo mayor. Durante el camino en donde se lleva el tronco, la gente en la calle sale al paso y les empieza a arrojar guirnaldas y flores. Y esas flores son las cempasúchil que todos conocemos. En este camino, entonces, llegan hasta el centro de México Tenochtitlán y colocan este gran tronco, o xocotl. Cuando dejan el tronco, este tronco es recibido por mujeres. Y estas mujeres son las que se van a encargar de la fiesta de Tlaxochimaco o el Día de Muertos Menor. Se cree que en esta primera fiesta se hacen sacrificios de niños. Esa es la razón del por qué se suele decir que es la fiesta de los niños, porque aquí se les sacrifica. En el siguiente mes ya viene la fiesta grande. El mes entonces se llama Xocotl-Huitzil. Huetzi. Este mes, Xocotl-Huetzli, tiene por sí mismo la gran fiesta que se llama Micahuitl. Esta Micahuitl, como tal, es lo más parecido a lo que hoy nosotros tenemos como Día de Muertos. ¿Qué sucede en Micahuitl? Lo que ocurre es que una vez que el tronco grande que se trajo el mes anterior se coloca en el templo mayor, lo que se hace es tirarlo y empezarlo a pelar. Y acá se traen presos de viejas confrontaciones militares y se les lleva al frente del tronco. Se les quita la ropa, se les quitan los adornos que tienen, se les queman, lo suben a la primera pirámide y en la pirámide ahí se les dan ciertos polvos alucinógenos, ciertos polvos tranquilizantes, y con ello ya son sujetos para el sacrificio. El sacrificio es uno y muy simple. Se les saca el corazón. Luego todos ellos son llevados debajo de la pirámide y ahí, mientras son llevados, el grueso de la población comienza a hacer danzas y celebraciones dentro del propio templo mayor. Ahí en esta celebración ocurre que es el comienzo formal de lo que será la fiesta de los muertos grandes. ¿Qué es esta fiesta de los muertos grandes? Lo que se hace es que una vez que comienza el mes, las personas salen al techo de su casa, se ponen a gritar mirando hacia el norte, hablándole a sus muertos y les dicen, vengan rápido, que los estamos esperando. Y en el camino se suele colocar como tipo altares de flores y de comida. Pero la fiesta central se desarrolla también en los panteones, en donde se adornan las tumbas y se les coloca comida sobre todo. Regresando a la fiesta en el centro, en el Zócalo como tal, que hoy le llamamos así, en el Templo Mayor, ahí todo lo relativo al tronco se adorna, se usa mucho papel y se coloca en los alrededores. Y este papel, los soldados que apenas están comenzando, digamos los estudiantes, van y pelean entre sí para ver quién toma más papeles. Esta pelea entonces entre ellos los lleva a una especie de confrontación simulada y lo que se hace entonces es que en la mitad del mes, en el 10º día del mes fundamental de los muertos, ahí comienza entonces el gran ritual que es el baile, que son las flores y que son el dejarle comida a los muertos en los panteones.
Esa es entonces, digamos, la tradición prehispánica. Esta tradición prehispánica se va a juntar con una completamente distinta, completamente nueva. Entonces, lo que sucede es que se junta con otra tradición completamente distinta, la llamada Fiesta de Muertos en Europa. En francés, por ejemplo, a esta fiesta le llaman la Toussaint o Todos los Santos. Esta fiesta como tal tiene por objetivo la idea de que vamos a recordar a nuestros muertos, pero la fiesta como tal es de principios del siglo IV. En Oriente lo que se hacía era celebrar a los mártires de la religión para conmemorar sus vidas y sobre todo en los primeros días de noviembre, no, perdón, en los primeros días de mayo, se les hacía una celebración y esta celebración tenía que ver entonces con recordarlos como tales. Lo que sucede es que normalmente el 13 de mayo era la fiesta oficial de esta celebración, pero esta fiesta solo se implantó en Roma. Roma fue, digamos, la única en celebrarla como tal. En el año 610, cuando los templos romanos se empiezan a transformar en templos católicos, se empieza a usar entonces la idea del culto a los muertos. Pero no olvidemos, es en mayo. Aquí hay que juntarlo con otra tradición. En el siglo VII después de Cristo, ocurre que cuando los monjes empiezan a evangelizar a las zonas de los galos y los francos, allá en lo que sería Francia, se van a encontrar con un problema. Los monjes saben que los grupos celtas que vivían en esa región han celebrado ya un sistema que se llama Samhain, perdón. Esta fiesta Samhain se celebraba el 1 y el 2 de noviembre y esta fiesta tenía por objetivo celebrar a los muertos que regresaban en concreto ese día. Lo que hizo la Iglesia Católica fue pedirle a Carlomagno, al emperador Carlomagno, que prohibiera el culto como tal y que mejor lo cristianizara. ¿Qué fue lo que hizo? Se combatió esta tradición y se juntó con la tradición anterior que se celebraba en Roma. Esto es la fiesta de Roma del 13 de mayo, que se celebraba para los muertos, ahora la hicieron coincidir con el 1 de noviembre. Y así vamos a tener entonces que estas dos tradiciones completamente distintas en Europa se van a juntar en una sola. Fue en el año 835 con el rey Luis el Piadoso, el que se le ocurrió la brillante idea de hacer el sincretismo de las dos tradiciones. Y con ello vamos a tener que esta tradición ya unificada como tal llega con los españoles en la evangelización, que formalmente la evangelización comienza desde la llegada de Cortés, 1519. Pero en concreto, la fiesta de muertos es un gran sincretismo que se fusiona en el mundo colonial mexicano. Todas estas tradiciones de ¿cómo se llama? Todas estas celebraciones que vienen del mundo europeo, lo que van a hacer es fusionarse en una sola y todas van a tener entonces un cariz 100% católico. ¿Cómo se va a transformar esta situación católica? Ya existe una tradición del Día de Muertos que viene desde el emperador Carlomagno y entonces se hace que la fiesta prehispánica, que debió haber sido más o menos por ahí así el momento más álgido, el 24 de noviembre, perdón, el 24 de junio, porque en los textos oficiales que el padre Fray Bernardino de Sahagún tomó, se establece que la mitad del mes del Día de Muertos era exactamente el día en donde coinciden hay más día que noche. Y el único día en que ocurre esto en el mundo de nuestro calendario actual es el 24 de junio.
Estas tradiciones entonces de distintos días fueron hechas entonces coincidir el 1 y el 2 de noviembre en el caso de la Nueva España. Y la segunda cuestión es que la suma de todos los eventos que el México prehispánico hacía, se le quitó el ritual de sacrificar, se le quitó el ritual de matar, se le quitó el ritual de quemar. Y lo que se hizo fue quedarse con la tradición de darles de comer, de usar las flores de cempasúchil y colocar, por si fuera poco, unos cuadros católicos por todos lados. Pero en sí, esta celebración pues nos muestra que en el mundo las civilizaciones todas han llegado a esta idea de un culto hacia los muertos. Eso es lo que te podría decir. O sea que en resumen estamos haciendo toda una mezcolanza y que tal cual si lo festejáramos como era, nada que ver, ¿verdad? Cualquiera de las tradiciones que quieras juntar, ya sea la celta o la que se hacía en Oriente en el año 640 o la prehispánica, ninguna de ellas tiene sentido entre sí. Son completamente disímbolas. ¿Cómo era la celta, por Mm, ejemplo? En la tradición celta, ellos son unos pueblos belicosos. Siempre en el mundo de la Edad Media se usaron a los celtas como grupos de choque. Y ellos tenían esta tradición de la guerra como elemento central. Los cultos hacia los muertos tenían que ver con los fallecidos en la guerra. Y lo que se hacía era, eh, eh, se utilizaban cuchillos y se ofrendaba la sangre hacia los muertos, la sangre de quien hace la ofrenda. Se cortaba con un cuchillo, se daba un poco de sangre y se colocaban fuego en los lugares dedicados a los altares. No exactamente directo en los panteones, sino había lugares específicos en donde se hacían los altares de los muertos. Y en ellos no había decoración. Lo único que se dejaba era un poco de sangre, un poco de comida y un poco de flores. Esa es, digamos, la tradición que llega a lugares tan extraños como Noruega, Alemania, Islandia. Esa tradición celta es la que se va a transmitir con el tiempo y la que terminará transformándose en eso que llamamos Halloween. Ok, ¿y cómo es que cambió el nombre? Pues esa es muy buena pregunta. Eh, con el tiempo, cuando se aparece las celebraciones como tales, los ritos específicos de cada quien, digamos que al momento en el cual se llega a una región, cada región le da su propio nombre. Entonces, lo que vamos a ver es que se cree que en esencia la idea de Halloween proviene de las poblaciones holandesas. La primera, digamos, las primeras celebraciones con ese título. Y bueno, probablemente es una deformación del nombre, porque en el holandés la expresión win como tal no se suele representar con una W. La letra W en Europa el único idioma que la pronuncia wi es el inglés. Todas las demás lo pronuncian como B baja o B de virgen. Entonces, probablemente se piensa que entre la era del el siglo XIII y siglo XIV, estas prácticas debieron haber sido modificadas en Holanda y en Bélgica, en la parte flamenca, esta que no habla francés. Y estas dos regiones son los que se cree hoy en día que son los responsables de haber formado como tal el concepto de Día de Muertos como lo entiende el mundo sajón. Vaya. ¿Y los de Medio Oriente qué era lo que hacían? No, los de Medio Oriente solamente lo que ellos hacían era una celebración muy simple. En las noches salían, en las noches específicas de mayo, el 13 de mayo, como quedamos, solamente salían con antorchas a recordar a sus muertos. Eso era únicamente lo que se solía hacer.
digamos que en el sentido de culto como tal, los prehispánicos aquí en Mesoamérica son los que más tenían elaborada esta fiesta. Wow, padrísimo. Entonces, porque yo he escuchado como que muchas historias, que si los druidas, que, ¿qué otra cosa? Que si marcaban las casas y que si se disfrazaba a la gente de espantos, que porque era una época así medio feyollón y para espantar, y que no los perjudicara. Entonces nada más eso son cosas, Son muy modernos. eh, Esa visión ya ajá, es muy moderna. Es del pero o sea, siglo ya XIX. es, ah, ok, ¿Perdón? ok. Sí, o sea que eso ya es historias, Sí, es pues, muy ¿no? moderno, sí, claro. O sea, si pensamos en una tradición del siglo VI después de Cristo, pues al hablar del siglo XIX hablamos de una tradición muy moderna. Todas estas visiones de usar la idea del espanto y de los muertos que se levantan y de las brujas y toda esta cuestión tiene que ver más bien con un otro sincretismo distinto, porque por ejemplo quienes más le dan peso a esta tradición son los norteamericanos. Esta idea de Salem y sus formas de castigar a las mujeres a quienes se les piensa que practican la brujería o que tienen comunicación directa con el diablo. Esta visión más bien tiene que ver con una cuestión en donde los jerarcas del mundo protestante, los puritanos que se ubican en las zonas como Nueva Inglaterra, Boston, todas estas zonas tienen como práctica común que los religiosos tienen como costumbre aprovecharse de las mujeres como tales y pedirle favores sexuales. Changos. ¿Me explico? Entonces, lo que se Sí. hace es que si la mujer no accede al favor sexual que se le ha pedido, entonces lo que se hace es denunciarle como bruja. Es una bruja. Y como ellos son los patriarcas en el sentido religioso, la gente está con ellos, les hace caso y termina por denominar brujas. Que se supone que fueron, pues, puros feminicidios, o los primeros feminicidios en masa, por decirlo así. Leí algo así, que, Un feminicidio como tal en masa, porque, bueno, otras regiones y en otras épocas han hecho también sacrificios de mujeres en grandes cantidades. Cuando hablamos de Salem, en la zona de Norteamérica, no hablamos de 20 mujeres diarias, ¿no? No hablamos de 30 mujeres diarias. Y, por ejemplo, algunos exterminios que ocurrieron sobre mujeres en Europa, sí hablábamos de 30, 40 mujeres diarias. Lo que se hacía en Salem era acusaciones, pasaba todavía un consejo, el consejo aprobaba la denuncia, se hacía el juicio y se le condenaba. Entonces, entre el tiempo que se hacía la denuncia a que se ejecutaba la acción, sí llevaba cierta cantidad de días. Era, no era inmediata, pues. algo más, No. maestro. ¿Qué te ocurra que pueda tener el Día de Muertos? Hoy en día el sincretismo es tan grande, pero finalmente, ¿qué es el mundo? El mundo es un aglomerado de sincretismos. Cuando yo oigo que la gente dice, pues es que el Día de Muertos es nuestra tradición, deberíamos seguirla siempre y desechar el Halloween. Bueno, sí, en eso, en el sentido de muy nacionalista, tienes razón, pero también sería una tontería negar que el Halloween permea en nuestras actividades. Está presente, ¿no? Nos disfrazamos, los comercios hacen ventas, la gente hace fiestas. Yo no sé si sea por copia o no. Lo que sí sé es que finalmente es una tradición que está ahí presente, nos guste o no nos guste. Si alguien quiere mezclar las dos y decir que son una misma, ahí sí ya es un error. Lo que no debe de hacerse es partir del principio de que estas tradiciones todas son una sola. Más bien, si jugamos a la historia, la idea es tener clara que
Como son tan distintas, por eso podemos encontrar distintas visiones. En el mundo prehispánico, por ejemplo, no se daña a las, ¿cómo se llama? A los que piensen o sean distintos de uno. Ahí se daña nada más por guerra, por un ritual, y no sé cuál de los dos sea peor. Sí, uno es por intolerancia religiosa o ideológica y el otro, pues por cuestiones bélicas que, como dices, quién sabe cuál sea peor. Exactamente. Personalmente, ¿qué haces? ¿Haces algo? Sí, claro, en casa tenemos la tradición de poner altar de muertos. Eso hacemos. Le enseñamos a los chicos que hay altar de muertos. Nuestros discursos van encaminados a que los niños poco a poco vayan ingresando en este mundo. Y, por ejemplo, los niños chiquitos de 4 años y medio están como emocionados cada vez que les contamos que hay un altar, que se ponen flores y que recordamos a nuestros muertos. Los niños se emocionan pues por el hecho de que sucede un evento especial distinto a la vida cotidiana. Así que Okay. nosotros sí ponemos altar, sí hay fotos de nuestros muertos, sí colocamos comida, sí colocamos flores, también hacemos sincretismo, colocamos a los santos que en vida le gustaron, por ejemplo, a mi mamá, los que ella ponía. Entonces, más allá de una tradición religiosa en donde todos compartamos la convicción religiosa, creo que va más allá de eso, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con lo que uno quiere que nuestros descendientes tengan en el futuro. Si uno no cree en este tipo de eventos del Día de Muertos o en la religión como tal, tiene todo derecho a no creer, pero se tiene que plantear en la cabeza, ¿qué quiere que los niños conserven en el futuro? Si quiere que esto se olvide, pues que siga igual y que no haga absolutamente nada. Pero si quiere que en el futuro la gente haga altar en su casa y se siente identificado con sus muertos, pues esta es la vía, ¿no? La vía del altar es el elemento que permite que, como decían los egipcios, hablar de los muertos es hacer que sigan vivos. Oye, pues, Juan, muchísimas gracias. Qué lindo que aceptaste esta invitación. Estuvo claro, concreto, resumido, conciso. Muchísimas gracias y qué lindo que también le entraste a caracterizarte. Bueno, había que hacerlo. Me parece una idea y por eso lo hice. Excelente. Pues muchísimas gracias, Juan. Oigan, lo mismo, si tienen alguna otra pregunta para el maestro Juan Jiménez, historiador, también lo mismo, déjenme en los comentarios, por favor. Y también igual que tus alumnos te vean, comparte este video, por favor, si consideras que es interesante. Yo digo que es muy interesante, está muy bueno el tema. Muchísimas gracias de nuevo. Vielen Dank, Juan. Bueno, pues nos vemos después.